7 características de alguien que verdaderamente es respaldado por Dios. Muchas veces buscar la presencia de Dios nos va a hacer pensar o experimentar que hay peligro, que hay muerte, que hay situaciones adversas, y aquellos que por la dirección del Espíritu Santo podemos arrebasar esas situaciones contrarias para perseverar en la búsqueda y en la vida del reino, ellos estamos llamados para cambiar la muerte en vida, la enfermedad en salud, la oscuridad en luz, la pobreza en riqueza. Y la iglesia está llamada para afectar, para impactar, para transformar la sociedad. Amén. Vamos a recordar esas 7 características. Lo primero es que Esther va a hablar con el rey, ¿verdad? Entonces, el contexto general es que debe haber una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, una relación con Dios a través de la palabra, búsqueda del Señor. La primera característica, se la recuerdo, somos la esposa del Rey. Hay que actuar como esposas del Rey. Hoy lo vamos a profundizar. Segundo, Esther se preparó para ser reina, ¿verdad? 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con aromáticos, ¿verdad? Según la ley. Tercero, Esther no tuvo miedo a la muerte. Esas son las características. Cuarto, Esther fue sabia y prudente. Quinto, Esther provocó el mover de Dios. ¿Cómo me ha hablado el Señor en estos días? Provoquen el mover de Dios. El poder de Dios está ahí. Provóquenlo, ¿sí? Provóquenlo. Y Esther provocó el mover de Dios. Qué sabiduría, permítame recordarle. Ella pudo en el primer momento entrar donde el rey Asuero y decirle: me van a matar. Y pudo haber sido salva o muerta. Pero no, ella fue sabia. Ella hizo caso de la dirección del Espíritu porque había buscado la presencia de Dios en el ayuno, en la intimidad, en la oración. Por eso ella fue sabia y prudente. Alguien que es respaldado por Dios es sabio y prudente. Quinta característica, él provocó el mover de Dios. Y luego la sexta, siempre fue obediente a su mentor, a Mardoqueo. Nuestro mentor es el Espíritu Santo a través de la palabra. Pero siempre es importante entender que hay seres humanos, siervos de Dios que están aquí en la tierra y que han caminado este sendero algo más que nosotros. Nosotros debemos de rodearnos de gente espiritual, de gente que ha vivido la palabra, de gente que ha perseverado, de gente que con su testimonio nos ha mostrado que Dios les ha respaldado. Esas personas, ellos sin querer robarle la gloria a Dios, por la madurez, por la experiencia y por la gracia de Dios, en momentos donde nos sintamos como nos sentimos muchas veces, nos pueden el Señor hablar a través de ellos sin que hagamos a un lado nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y lo último, ¿cuál es la última característica de alguien a quien Dios respalda? Por la gracia, el rey te ama más que a todos. El rey Asuero amó a Esther más que a todas, porque halló Esther gracia en el rey. Y nosotros, Dios nos ve con amor infinito. ¿Debido a quién? ¿A la gracia de nosotros? No, a la gracia de Dios. Vamos a profundizar. Primero, actuar como la esposa del rey. La primera característica que tiene alguien que es respaldado por Dios. Yo le pregunto, ¿qué más quiere un hijo de Dios que saber que Dios le respalda? ¿Sabes que Dios te respalda? ¿Lo sabes? Pues vamos a alinearnos con la voluntad. Actuar como la esposa del rey. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, y busque el versículo 7 y 8. Lo que dice la palabra de Dios hablando de actuar como la esposa del rey. Mire, muchas veces nosotros emprendemos, iniciamos, queremos lograr algo y de un momento a otro, por la realidad que se vive, decimos: Dios, tú como que no me respaldas, como que tú no estás, como que mi oración no es escuchada, como que ayuné pero no veo nada, ¿sí?
Usted ve en la historia de la Biblia y estos hombres de Dios ayunaban, oraban y había una respuesta del mover de Dios. ¿Pero por qué? Porque allí en el libro de Esther se nos muestra, porque actuaron conforme a la voluntad de Dios. Y miren lo que dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Alguien que actúa como la esposa del rey es alguien que está vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Santos somos todos aquellos que aceptamos que Jesucristo murió por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿cómo se demuestra la esposa de Dios aquí en la tierra? Porque actúa con justicia. Actúa justamente. ¿Y qué significa actuar justamente? Efesios capítulo 5. Y mire lo que dice a partir del 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por nosotros fue que murió Cristo. ¿Para qué murió? Para santificarnos, para hacernos santos, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que nos santifica? La palabra. Entonces, alguien que actúa como esposa es alguien que constantemente se revisa, es alguien que constantemente reflexiona, es alguien que constantemente está siendo redarguido por el Espíritu para que a través de la palabra esté permitiendo día tras día la limpieza y la purificación, para que ese vestido de lino fino, limpio y resplandeciente se vea en todo lo que hagamos. ¿Cuántos están acá? ¿Verdad? Entonces se ve, y sobre todo Dios ve que tú eres la esposa. ¿Por qué? Mire lo que dice el 27. A fin de presentárselo a sí misma una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, la esposa de Jesucristo, que somos nosotros, actuamos como esposa cuando en nuestro diario vivir permitimos que el Espíritu Santo nos quite todo interés, toda ambición, toda avaricia, todo propósito de la carne, para actuar por encima de nuestros intereses. Porque la que es esposa viene con seguridad. Ahora, ¿por qué con seguridad? Porque la esposa sabe que se casó, porque la esposa sabe que le pertenece a él, porque la esposa sabe que cuando el esposo la necesita, ella está ahí. Ahora yo pregunto, cuando tu esposo te necesita, ¿tú estás ahí? Cuando tu esposo te dice, quiero amarte, ¿tú estás ahí? Por eso es que tú no experimentas el respaldo de Dios. Y esta noche la oportunidad para que tú empieces, escúchame, a actuar como esposa. ¿Sí? Pero escuche esto, la esposa antes de pedir tocó el corazón del esposo. La esposa antes de pedir algo al esposo le tocó el corazón. Tú debes tocar el corazón de Dios honrándolo con tu vida, con tus acciones, con todo lo que Él te ha dado, porque todo lo que tú y yo somos es de Él y viene de Él. ¿Qué hemos recibido que no haya sido dado por Dios? Por eso la esposa primero se da, y Él se dio primero siendo esposo, y hoy Dios te está diciendo, tú tienes el privilegio de ser la esposa del Cordero. Actúa como tal, actúa como tal. Háblale a tu esposo, serle fiel a tu esposo, ama a tu esposo, ve a la intimidad con tu esposo, sírvele a tu esposo, para que cuando Él permita momentos difíciles, contrarios, adversos, tú veas el respaldo de Dios en tu vida.
Que tú te puedas parar con autoridad ante la muerte y le digas: muerte, no te tengo miedo, te vas en el nombre de mi esposo, que tiene autoridad sobre ti. Enfermedad, miseria, pobreza, violencia, desastre, angustia, o inclusive la verdadera esposa se para frente a los momentos de bendición, de victoria, de alegría, de felicidad, y le dice al momento de éxito: tú no tienes control sobre mi vida, porque en éxito o en derrota soy la misma esposa para mi rey. Porque hay gente que en el momento de éxito se olvida que es esposa. Se va a celebrar, se va a quedarse en el gozo. Entonces vamos a empezar a actuar como ¿qué? Como esposa. Entonces, como él dice que sin mancha, sin arruga, tú simplemente ve a tu esposo y dile: Señor, no depende de mí. Aquí dice que eres tú quien te llamaste a ti mismo una iglesia para ti, para presentártela. Entonces, Señor, tú conoces mis manchas, tú conoces mis arrugas, y ahora tú, el cirujano perfecto, desaparece de mi vida esta mancha y mi arruga, para que tú me veas como tú me quieres. Aló, háblale así a tu esposo, háblale: Señor, mira esta arruga tan fea. A ti no te gustan las arrugadas. Mira la arruga del odio, mira la arruga del resentimiento, mira la arruga del pecado, mira la mancha de la amargura, mira la mancha de la tristeza, mira la mancha del pasado. Mi rey, mi esposo, por amor a tu nombre, porque tú me amas y me has limpiado y purificado, te doy gracias por quitar estas manchas, por desaparecer estas arrugas. ¿Cuántos están aquí? Es tiempo de hablarle a nuestro esposo, amén. Qué lindo cuando tú en este año, de semana en semana, de mes en mes, te apartas a ayunar, te apartas a adorarle, te apartas a servirle, diciéndole: mientras yo me ocupo de lo tuyo, te doy gracias por haberme dado victoria en mi realidad. Que haya tiempos de ayuno. Oye, mira, que haya tiempos de ayuno, para que cada día seas más sin mancha y sin arruga. Que haya tiempo de oración. Que cuando vengas a la palabra sea en realidad la esposa hablando con el esposo. No tú con un libro más ahí por religión. No, voy a hablar con mi esposo. Esposo, ¿qué tienes para mí hoy? Mira que cuando alguien toma la relación con Dios de esta manera, su vida indefectiblemente cambia. O pregúntenle a un esposo aquí en la tierra cuya mujer lo busque solo por la plata. Ese hombre tarde o temprano se cansa de esa mujer. Seguirá dándole. Pero el día que aparezca una que lo trate a él como él merece, pueda que no le deje de dar a la otra plata, pero va más a amar a la que se interesa por él que la que se interesa por ella misma. Ven a él. ¿Tú qué le puedes dar a Dios? Él lo tiene todo. Pero cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a enseñar cómo agradar a Dios, cómo serle fiel, cómo ser dignos de nuestro esposo, ¿verdad? Y esa es la esposa, y somos todos nosotros esa esposa. Venga, siga conmigo. Primera característica para que de alguien que tiene el respaldo de Dios: actúa como una esposa, ¿sí? Vamos, dale, empieza con esas acciones justas, empieza con esa vida de santidad, entrégale desde ya mismo aquello. Mira que en algún momento del proceso con el Señor encontró un endemoniado y él dijo: este género de demonios solo con ayuno y oración. En el original solo dice oración. Dentro de la oración se contempla una vida de ayuno. Hay cosas con las que tú llevas luchando mucho tiempo, cosas muy íntimas, tuyas y de los demás. ¿Por qué ya no vienes a Él como si fuera por qué ya no dejas de venir a Él como si fuera un jefe, un empresario, alguien lejano?
¿por qué no te acercas a Él como tu esposo? Convencido de que Él está enamorado de ti, a pesar de lo que nosotros sabemos que tenemos. Porque Él ya no nos ve como nosotros nos vemos. Él nos ve como Él nos limpió. Él ya no nos ve como nos vemos. Él no ve a mi hermano como yo lo veo. El Padre nos ve como limpios, sin mancha, sin arruga. Entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en tiempo de socorro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La segunda característica de una vida respaldada por Dios es que Esther se preparó, ¿verdad? Ella se preparó un año, 6 meses aceite de mirra, 6 meses aceites aromáticos. Entonces, la vida es una constante preparación. Apocalipsis 19:7, solo el 7, mire, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Véalo. Y su esposa se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Venga. Ahí no dice su esposa se va a preparar. Dice su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa de Jesús? Diga yo soy la esposa de Jesús. Abra su boca y diga: yo soy la esposa de Jesús. Ahora pregúntese: ¿se está preparando como esposa? ¿Usted en verdad se está preparando? ¿O usted solo es una esposa interesada? Sea sincero, que el Espíritu le revela. ¿Usted se está preparando? ¿O es una esposa interesada? Esposo esto, esposo lo otro. O en realidad usted es consciente: Señor, me estoy preparando. Señor, me volví a ensuciar. Señor, mis vestiduras se mancharon. Mire esa arruga como que quiere aparecer. Entonces la vida es una constante ¿qué? Preparación. Es vida de santidad. Diga: Él es santo y yo soy santo como Él es santo. Venga conmigo a Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado, doblemente bendecido el varón que ¿qué? Que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, la corona de la reina, que Dios ha prometido a los que le aman. 2 palabras claves: soportar y resistir. ¿Cómo es que Dios nos prepara en esta vida? Soportando y resistiendo. Y si hay que soportar y resistir, es porque como hijos de Dios debemos enfrentar a diario situaciones adversas. Vuelvo y le repito: ¿es usted la esposa que se prepara o la esposa interesada? Porque la esposa que se prepara está en medio de una lucha constante con su carne, con el mundo y con las potestades que fueron vencidas. Hay que soportar y resistir. Venga, si dice soportar es porque no es cualquier cosa. Es porque es algo extremo. Pero solo la esposa fue diseñada para soportar y resistir. ¿Qué tanta vida del Espíritu hay en ti? Alguien que vive más en la carne no puede soportar ni puede resistir. ¿Sí? Y recuerde que ahí desde el versículo 3 decía que nuestra fe debe ser puesta a prueba. ¿Cuál fue? ¿Eres verdaderamente la esposa? ¿Estás perseverando? ¿Pudiste vencer la tentación? Esas pruebas que vienen, no se queden las que ya no pasó. Sí pasó el 2015, vendrán nuevas pruebas. El 2015 aparecerán tentaciones. ¿Qué tanto eres consciente en la mañana cuando te levantas a buscar la presencia, a permanecer en la presencia, a humillarte, a decirle: diga el débil, fuerte soy, a decir: Señor, nuevas son tus misericordias, en mi debilidad tú te haces fuerte, te muestras fuerte, guíame, ilumíname,
porque el que crea que está firme tenga cuidado de no caer. Esto es de estar humillado, eso es de estar a sus pies, eso es de estar buscándole, eso es de permanecer en su presencia y camino de vida plena como iglesia, cuerpo, esposa de Jesucristo en la tierra. Hemos recibido gran revelación al saber que el mantener un versículo de la Biblia en nuestra mente en la manera más constante y perseverante es lo que garantiza que le amamos, que estamos en Él, aunque la realidad sea adversa. Entonces la vida es una constante ¿qué? Preparación, vida de santidad, vida de perseverancia. Santidad es ser apartado para Dios. Santidad es pensar diferente al mundo, hablar diferente al mundo, vestirse diferente al mundo, vivir diferente al mundo, sentir diferente al mundo. ¿Estás tú preparándote para las bodas? ¿O tú simplemente dices soy cristiano, pero no te has preparado ni vives la santidad? Hay una santurronería porque dices yo amo a Cristo pero también amo al mundo, amo a Cristo pero hablo como el mundo, amo a Cristo pero mi vida está más guiada por los deseos de la carne y del mundo y de las tinieblas. Entonces que en esta noche la gracia de Dios sea manifiesta en tu vida para que seas reargudido y delante de Dios digas Señor te necesito, Señor sin ti nada puedo hacer y yo como tu esposa necesito una vida de constante preparación. Amén. La tercera característica es que Esther no le tuvo miedo a la muerte. Había un decreto del rey que nadie podía presentarse ante él si él no lo llamaba. Y Esther dijo, pues bueno, si tengo que morir me muero, pero me voy a presentar ante el rey para que mi pueblo sea salvo, ¿verdad? Entonces, esa tercera característica tiene que ver con temor a Dios sin miedo a la realidad. Debemos caminar sin tenerle miedo a la realidad. Isaías 43:1. Acompáñeme a Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Qué dice? No temas, porque yo te redimí. Cuando él dice no temas porque yo te redimí, ¿qué está diciendo? Que nadie te cobre lo que yo ya pagué por ti. ¿Aló? Iglesia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que nadie te cobre. Ejemplo, cuando una enfermedad llega a mi vida, a mi hogar, cuando situaciones de muerte y de oscuridad llegan a mi vida, es porque hay un cobro, consecuencia de un pecado. Y si tú estás en Cristo y no vas a tener miedo a la realidad, tú tienes la autoridad para cambiar ese decreto de muerte en decreto de vida. Porque aquí el Señor está diciendo, no temas, yo te redimí. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Yo pagué, ¿para qué? Para que esa persona que tomó toda la vida alcohol no muera de cirrosis. A cambio de nuestra miseria nos da su gracia, su amor, su bondad. ¿Estamos acá, iglesia? Ese es Dios, el Dios que pagó por nosotros y dice, te puse nombre, mío eres tú. Entonces mi nombre no es el de enfermo, el de pecador, el de caído, el de vicioso, el de endeudado, el de poca cosa. Mi nombre es el nombre que Dios me colocó desde antes de la creación. Y Él te colocó un nombre de vencedor, Él te colocó un nombre de fuerte, de valiente, de esforzado. Él te dice, en tu debilidad me mostraré fuerte. Pero tú debes actuar como esposa, entender que tu vida es de preparación constante y vivir ¿qué? Sin miedo a la realidad. Siga conmigo, mire lo que dice el Señor. Mire lo que dice el Señor, versículo 2. Cuando pases por las aguas, diga, ¿tendré que pasar por las aguas? Diga, debo pasar por las aguas. Aló. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice el Señor? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el ¿qué? Por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es la palabra para nosotros. A ver, agua, ríos,
fuego. Hay que pasar por ahí. Entonces Dios nos está diciendo, ¿a qué le tiene miedo? ¿Estás en aguas? Yo estoy contigo. ¿Estás en ríos? No te van a arrastrar. ¿Estás en fuego? No te vas a quemar. ¿Pero qué garantiza eso? Que actúes como esposa y que eso sea para prepararte. Que eso sea para que te prepare. Diga, todo lo que estoy viviendo, Dios me está preparando para casarme con Él. Esas son las vestiduras de santidad, porque cuando tú entras en fuego, a ti no te pasa nada. Pero quiero recordarte algo. ¿Qué pasó con los 3 amigos de Daniel que cayeron, que fueron metidos al horno de fuego? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Ellos, ¿cómo entraron al horno de fuego? Atados de pies y manos. Los amigos de Daniel entraron, ¿cómo? Atados de pies y manos. ¿Se les quemó un pelo? No, pero el fuego que rompió las ataduras, porque cuando salieron del horno caliente ya no había nada que atara ni sus manos ni sus pies. Ese fuego por el que tú y yo pasamos soltará todo aquello que nos tiene atados en el nombre de Jesús. Si para acercarme a mi Rey, a mi Señor y traer salvación a mi vida y a mi pueblo tengo que morir, pues muero. Y cuando tú por seguir a Cristo estás dispuesto a perder tu vida, la salvas. Pero tú cuando por salvar tu vida no sigues a Cristo, perdiste tu vida y la vida de los que están contigo, ¿verdad? Por eso Él dice, no te preocupes. Y como dice el Salmo 23:4, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a mal alguno, pues tú estarás conmigo. Tu vara como pastor y tu cayado me infundirán aliento. O te alimenta o te corrige, pero no será para mal. En todo hay que crecer. Alimento es crecimiento, ¿sí? Corrección es crecimiento. Y Él en todo nos está enseñando, Él en todo nos está guiando, nos está fortaleciendo. Entonces esa tercera característica es temor a Dios sin miedo a la realidad. No le voy a tener miedo a la realidad que estoy enfrentando, porque sea agua, río, fuego, porque sea valle de sombra de muerte. Tú estás conmigo. Venga, pero si tú no estás permaneciendo como esposa en el lecho de tu esposo, si no estás preparándote constantemente, Satanás te puede engañar con mentiras, haciéndote creer lo que no es. Porque lo que Dios dijo sobre nosotros, nada ni nadie lo puede cambiar. ¿Cuántos lo creen? Nadie cambiará lo que mi papá decretó sobre mi vida. Pero si yo escucho palabras que no son de Dios, me dejo engañar y puedo pasar un momento ahí desagradable. Cuarta característica. La cuarta característica es que Esther fue sabia y prudente, ¿verdad? Vivir en sabiduría y en prudencia. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es ser sabio? ¿Qué es ser inteligente espiritual? Sabio no es tener muchos conocimientos bíblicos, aunque vienen bien. Inteligente no es el que viene e interpreta esta palabra de una manera como otros no la han interpretado, aunque eso está bien. Sabio e inteligente espiritual es el que el versículo 10 lo dice: el que anda como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una persona sabia y una persona prudente es aquella que como actúa como esposa, se prepara en todo momento y no le tiene miedo a la realidad, entonces puede vivir agradándole en todo, haciendo lo que es digno de él, llevando fruto en todo,
A él no le da miedo que lo rechacen porque no toma como todos toman. A él no le da miedo que lo hagan a un lado porque no habla como los demás hablan. Porque para él lo más importante es la sabiduría. Léase esos primeros capítulos del libro precioso de Proverbios. Y mire lo que dice aquí en la sabiduría, lo que dice Romanos 12, 19. No os venguéis a vosotros mismos. ¿Qué más dice ahí? Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mira, en el caminar del diario vivir, de lo que más nos debemos cuidar es que no sea sembrado en nosotros raíz de amargura. Nos van a ofender muchas veces, nos van a herir muchas otras, nos van a maltratar, nos van a rechazar, podrán levantarse, escrito está, se levantarán contra nosotros, pero la palabra dice que no tomemos venganza por nosotros mismos. La palabra de Dios dice que una persona sabia y prudente es la que no se quiere vengar por sí misma. La persona sabia y prudente es la que dice: al mal lo pagaré con bien. ¿Cómo es que se vence el mal? Con el bien. Tú quieres vencer el mal, haz el bien. Tú quieres triunfar sobre el mal, haz el bien. Te estás haciendo mal, contesta con bien. Y importante, Dios le está hablando a alguien específicamente: no tomes venganza por ti misma, por ti mismo. No tomes venganza. Déjale a Dios la venganza. Él es el que pagará a cada uno según lo que cada uno le corresponda. Deje el lugar a la ira de ¿quién? De Dios. Oye, qué lindo. Dios dice, qué papá tan amoroso. Dice: usted no se aire. O sea, me ama tanto que me está diciendo: usted no se me enoje. Te amo tanto que yo me voy a enojar por usted. Que no se enoje, tranquilo. No es que me le hace daño. Eso me le quita la paz. Eso me lo estresa. Y nos ama tanto que dice: déjeme que yo me voy a enojar por ti y le voy a pagar a cada uno como merece. Y el que se meta contigo se mete conmigo. Aló. El que te bendiga, yo le bendeciré, y al que te maldiga, yo lo maldeciré. Por eso, aunque te hagan daño, bendice, ama, haz el bien y ora por ellos. Es el mandato del evangelio del reino de Dios. Entonces, esa cuarta característica es vivir en sabiduría y en prudencia. Quinta característica me apasiona: provocar el mover de Dios. Quiero recordarle cómo Esther, otra vez, Esther esperó a que Dios le quitara el sueño al rey Asuero, y que Dios en la noche llevara al rey Asuero a que leyera las crónicas, y que en el libro de las crónicas del rey recordara que un día Mardoqueo le había librado de la muerte, y que preguntara qué se le ha dado a Mardoqueo, y que todos dijeran nada, y que en el mismo momento en que Amán, que había preparado la muerte para Mardoqueo y todo su pueblo, después de una trama, después de invertir dinero, después de levantar un ejército, después de preparar todo, y cuando todo el mundo estaba diciendo: se muere Mardoqueo y su pueblo, Esther provocó el mover de Dios. No fue con ejércitos, no fue con caballos, no fue con espadas. Allá el rey Asuero no podía dormir, y en el momento que Amán venía a decretar muerte, el rey estaba diciendo: a Mardoqueo se le debe honrar. Pero no fue la reina quien lo hizo. La reina provocó el mover de Dios a favor de su caso. Tú tienes que ser, actuando como esposa, escúchame. Segundo, llevando una vida de preparación, sin miedo a la realidad, con sabiduría y prudencia, provocar el mover de Dios. Provoca el mover de Dios. Que antes de que tú llegues,
Dios ya haya ordenado que todo sea a tu favor. Que antes de que tú hables, la gente esté esperando para decirte: muy bien, sí señor, se hace lo que usted dice. Que aunque muchos estén tramando tu destrucción, tu ruina, tu desastre, tu desesperación, tu muerte, Dios se haya movido a favor tuyo. Juan 14:2. Juan 14:2. De cierto os digo, el que en mí cree, entonces el que es esposa mía, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, tú y yo vamos a hacer ¿qué? Obras mayores. Obras, no cosas, diga obras mayores haré. Eso es provocar el mover de Dios. Eso es provocar el mover de Dios. Atrévase a obras mayores. Atrévase a obras mayores. Pero usted tiene que ser movido como la esposa del Cordero, ¿verdad? Y mire, en ese provocar el mover de Dios, como dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que grandes y ocultas que tú ni nadie conoce. Pero dice que provócame. Este es el año donde Dios está diciendo: provóquenme, provoquen que yo me mueva, provoquen milagros, provoquen señales, prodigios, provoquen que los hogares sean restaurados, provoquen que el débil sea levantado, provoquen que el herido sea sanado. Pero provócalo. ¿Y cómo lo provocas? Actuando como esposa. ¿Qué vas a provocar en tu medio? El rey Asuero, ¿de quién se enamoró? ¿De qué se enamoró en la reina Esther? ¿De qué? De que era joven, bella y virgen. Después de que él se acostó con ella, dijo: tú eres mejor que las 180 con las que me ha acostado en los últimos 6 meses. El rey Asuero se enamoró de la carne de Esther. El rey Asuero se enamoró de la carne, de lo bella, de lo joven y de lo virgen, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la reina que provocó el mover de Dios? No la joven, bella y virgen. A Dios no le interesa eso. La que provocó el mover del rey, ya no era la carnal. Ella fue y ayunó. Ella fue y se metió con Dios, y después de haber sometido su carne, su juventud, su belleza y sus cualidades virginales, ella se viste como reina. Pero la mujer que se presenta ante el rey es la mujer movida por el Espíritu de Dios. La que provocó el mover no fue la carnal, fue la espiritual de Esther. ¡Aló! Tú a veces quieres provocar el mover de Dios en tu carne. Quieres provocar el mover de Dios en tu familia con la carne, con tus fuerzas, con tu intención. Y nosotros como esposa no somos esposa porque Cristo, aunque seamos viejos, nos ve jóvenes. Aunque seamos feos, nos ve bellos. Y aunque hayamos sido infieles, nos ve vírgenes. ¿Cuántos están acá? Él te ve virgen. Cristo dice: a ti nadie te ha tocado, porque yo te limpié, te sellé y te volví a hacer nacer de nuevo. Y como tú ya eres nuevo, desde que tú naciste por mi palabra, a ti nadie te ha tocado. Tú eres mía, dice el Señor. ¿Y sabe a quién le dice? Le puede estar diciendo una prostituta de profesión, prostituta, que se pudo haber acostado con miles de hombres, pero cuando nace de nuevo ante Dios, se borró todo lo que esa mujer hizo. Todo pecado fue borrado.
Por eso la esposa venía en el espíritu. Cuando tú vienes en el espíritu, vienes sin culpa, vienes sin resentimiento, vienes sin juzgamiento, vienes sin predisposición. Tú vienes seguro, tú vienes diciéndole: tú me perdonaste, tú me redimiste, nadie me acusa. Hay una palabra de sanidad sobre mi vida, sobre mi familiar, sobre mi casa, por lo cual cambia ese decreto de muerte sobre los míos. ¿Aló? Cámbialo. ¿Sí? Entonces, ese provocar el mover de Dios es muy importante. Clama a Él. Sexto, ¿sí? Sexto, que fue la sexta característica de Esther. Ella siempre fue obediente. ¿A quién? A Mardoqueo, a su primo, a su padrastro. ¿Sí? Y es vivir una vida de obediencia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, alabado sea nuestro Señor, versículo 22. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Tremendo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no te está pidiendo nada material. ¿Dios qué te pide? Obediencia. ¿Y sabe por qué nos pide obediencia? Porque nos dio su Espíritu Santo para que nosotros le obedezcamos. Nadie podrá decir: es que yo sí le obedezco a Dios, yo soy mejor que los otros porque yo sí obedezco. Si tú puedes obedecer, es porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el que vino por su muerte y resurrección, me lleva a obedecer. Te doy la gloria, Señor. ¿Verdad? Exhortaba al rey Saúl, que fue desechado por Dios, y le dijo: sí, muy bien, Dios le había ordenado que matara a ese rey, usted no lo mató, y le dijo que acabara con todo, y usted le viene con cuenticos que dejó lo mejor de las vacas, de las ovejas, y que fue el pueblo el que dijo. No, Dios le dijo a usted: haga lo que Dios le manda, no lo que los hombres le dicen. ¿Cuántos están acá? ¿Usted sabe por qué la gente hace en nombre de Dios lo que los hombres mandan? Porque nunca han querido conocer la voluntad de Dios. El que nunca ha tenido intimidad con Dios siempre se sentirá defraudado de parte de Dios, y siempre se sentirá defraudado de parte de los hombres. Alguien que no viene a la intimidad con Dios siempre va a decir: qué injusticia, cómo me paga la vida, qué esposo, qué esposa, qué jefe, este sueldo, qué mundo, qué. ¿Por qué? Porque el que no conoce la voluntad de Dios siempre vive voluntad de hombres, y maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no hago voluntad de hombre, yo hago voluntad de Dios. Es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Amén. Lucas 22, 42. Está Jesús la noche anterior de su muerte. Está en el monte de los olivos, o el monte de Getsemaní, y dice así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, le estaba diciendo: Señor, esto es muy duro. Señor, ¿cómo voy a cargar esa cruz? ¿Cómo voy a aguantar 39 correazos con todo eso? ¿Cómo esa corona de espinas? ¿Cómo así que me van a clavar en la cruz las manos, los pies? ¿Cómo así que voy a sufrir todo eso? Se lo resumió en estas palabras: si quieres, pasa de mí esta copa. Le dijo: hay una carne que tiene temor a la realidad. Pero mire cómo se sella la obediencia. ¿Cómo terminó diciéndole? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, mucha gente está luchando contra la corriente. ¿Y por qué está luchando contra la corriente? Por querer hacer su propia voluntad en nombre de Dios. ¿Cómo vas a estar seguro tú? Por eso que ahorita tanto le pides a Dios
¿cómo estás seguro tú que es voluntad de Dios que tú sigas luchando por eso, siendo que tú no buscas a Dios en la intimidad? Si tú no eres capaz de apartarte un día, te voy a ser sincero, un día encerrado con Dios, confírmame, Señor. Dime, ¿con qué seguridad sabes tú que las intenciones que hay dentro de ti son la voluntad de Dios? ¿Qué tal que lo que tú tanto deseas y oras y siembras y ofrendas y pides y ruegas, qué tal que todo eso no sea voluntad de Dios? Una vida desperdiciada, una vida perdida, por terco, por terca, porque Él dijo: consúltenme primero a mí. Hay gente que va y hace negocios. Uy, qué oportunidad, qué ganga, cuánto, sí, tome, listo. Y después de que hacen el negocio, lo tienen hecho y bueno, yo veré, Señor, me respaldan, no me bendices. Y Dios, ¿y quién te mandó a meterte ahí? Sí, qué gangota para los hombres. Esa no es mi voluntad, yo no te voy a bendecir a través de ese negocito que hiciste. Nunca me preguntaste, porque tu intención no es hacer mi voluntad, sino satisfacer tus deseos. Y Dios te está hablando cara a cara y te está diciendo de frente: esa no es mi voluntad. Porque tú primero corres a los hombres. Yo primero debo correr ¿a quién? A Dios. Este año es un año de trabajo ministerial tremendo, porque la obra de Dios es algo muy serio. Esto es un trabajo donde hay que prepararse, donde hay que colocarse el uniforme de soldado, donde hay que engrasar las armas, hay que llevar munición, hay que ir en equipo, hay que planear y hay que dejar que Cristo muestre que ya venció a toda potestad. Aló. Estás a tiempo, le dice el Señor. Estás a tiempo, que este año no sea de pérdida. Y la última característica de alguien que vive una vida respaldado por Dios es que Esther halló gracia en el rey, ¿verdad? El rey. Una vida fundamentada en la gracia de Dios. Mire, escúcheme, ¿sabe por qué me atrevo a decir que este es un año de poder? Que en los patios de las cárceles se va a mover el poder de Dios, que en los hogares donde vayamos el poder de Dios se va a mover. ¿Sabes por qué? Por la gracia de Dios. No por títulos, no por nosotros, por gracia, porque nuestra vida está fundamentada en la gracia. Pero mire lo que le dijo el Señor, mire lo que dijo el Señor a través de Pablo, ¿sí? Allí en 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la ¿qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué es en la gracia? Señor, yo no puedo nada, yo no sé nada, pero por tu gracia y solo por tu gracia ese hogar no se divorcia. Yo daré la palabra y ese hogar no se divorcia. Aló. Por tu gracia y solo por tu gracia, ese hombre que está condenado a 40 años, que está a punto de suicidarse, que su familia lo abandonó, solo por tu gracia, Padre, desde que empiece la alabanza, cuando se predique, ese hombre será transformado, ese hombre será tocado y ese hombre saldrá libre y ese hombre predicará con poder tu palabra. ¿Cuántos están acá? Y esa es la gracia. Pero si va a llegar allá uno, este año voy a predicar el griego, el arameo, el hebreo, voy a llevar las enseñanzas del instituto teológico, voy a hablar del instituto bíblico, les voy a llevar, charlatán, hay que llevar el poder de Dios. ¿Cuántos están acá? Pablo dijo: yo no voy con ¿qué? Con sabiduría de hombre. Oyes, ¿con qué? Poder, diga poder. Y eso es por gracia. ¿Cuántos vamos a llevar el poder de Dios este año? Hay hogares que están encarcelados en medio de sus riquezas. Hay gente que tiene unos abarrotes de hierro llamados lujos. Hay gente que está encarcelada en medio de sus negocios, de su prosperidad financiera.
Hay gente que está encadenada por sus propiedades, encadenados porque no pueden disfrutar, no pueden sentarse una tarde a ver un sol caer por las montañas. Están corriendo para tener más dinero. A esos cautivos vamos a ir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, discipúlate, porque solo a los discípulos se les dará a conocer la verdad, y esa verdad los hace libres. ¿Quiénes son los únicos libres aquí en la tierra? Los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Los que se discipulan y permanecen en un proceso, en una visión, en un servicio. El problema de hoy es que el creyente es ambivalente, emocionalista. Y cuando Dios le calienta la cosa y no sabe que es Dios quien está tratando con usted, con su hogar, con su familia, salen corriendo y se la pasan toda la vida de tumbo en tumbo. Nunca dan fruto. Entonces nuestra vida está fundamentada en la gracia de Dios. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué voy a ir allá? Por la gracia de Dios, porque Él me justificó, Él pagó por mí y por eso estoy ahí. ¿Sí? Iglesia, colóquese sobre sus pies.